mandamientos. Entonces, vemos que se ha descubierto cosas en el monte del templo. Ahora les voy a mostrar por qué son importantes estos detalles. Tienen que ver con el arca del pacto. Así es como se ve el arca del pacto. Primeramente, el arca es una caja. Está hecha con madera de acacia cubierta por dentro y por fuera con oro. En las 4 esquinas hay 4 anillos. Y en estas argollas hay 2 barras que se meten en esas argollas por medio de las cuales se transporta el arca por medio de 4 sacerdotes levitas. Dentro del arca están las tablas de piedra y cuando el arca fue puesta en el templo de Salomón, eso es todo lo que contenía. El pacto, es decir, los 10 mandamientos, el pacto eterno de Dios con su pueblo. Encima del arca está el propiciatorio o una tapa para el arca. Ustedes han visto un par de ilustraciones diferentes en Estados Unidos. Hay docenas diferentes de modelos en Israel. Pero ahora que el arca fue encontrada, cuando sea revelada les podemos mostrar cómo era. Primero que nada, la tapa o el propiciatorio calza perfectamente sobre el arca. Y los ángeles, en lugar de estar arrodillados por encima del arca, están de pie, con la tapa o el propiciatorio literalmente adherida a ellos. Y ustedes ven que cuando están de pie, literalmente son el apoyo, de modo que el propiciatorio nunca tocaría el suelo. Robert Benbow, judío británico, fabricante y descendiente de fabricantes de armas. Benbow, o hijo de Bow, quien tiene la espada de Salomón. La espada de Salomón fue fabricada por sefarditas o judíos españoles y en el mango muestra el arca del pacto con los ángeles de pie a cada extremo del arca del pacto con sus alas traseras extendidas sobre la parte del atrás del arca, unidas una con la otra, lo que literalmente forma, como pueden ver, el respaldar del trono de Dios. Sus alas forman como el respaldar del trono. Es literalmente el trono de Dios sobre la tierra. Cuando Dios le dijo a Moisés que le hiciera exactamente como yo le digo que la haga, entonces dijo, si lo haces así, me voy a reunir contigo cara a cara sobre el propiciatorio y hablaré contigo allí. Entonces Moisés se situaba delante del arca del pacto, la gloria de Dios caía sobre el arca del pacto y ahí entraba en comunión con Dios. Era delante del arca del pacto que cada año el sumo sacerdote en el día de expiación se presentaba delante del arca llevando un recipiente con brasas lleno de incienso tomado del altar del incienso y el humo subía y completamente cubría el propiciatorio de modo que el sumo sacerdote no fuera cegado o matado. Entonces, la nube de incienso cubría el propiciatorio y el sumo sacerdote se presentaba delante del arca del pacto, luego rociaba la sangre en el lado derecho o el extremo oriental del arca del pacto, siempre sobre el extremo oriental del arca del pacto. Durante miles de años, siempre sobre el lado oeste, nunca en el extremo oeste. ¿Por qué? Nadie podía responder eso, pero cuando el sumo sacerdote se presentaba frente al arca del pacto, no le desobedecía a Dios. Tenía que seguir sus instrucciones al pie de la letra porque era una práctica, un oráculo viviente que el sumo sacerdote se le había mandado que ejecutara y se hacía solo un día, en el día más solemne, el del año, Yom Kippur, en el cual aún hasta el día de hoy nunca comemos, no bebemos, no nos lavamos los dientes, ni siquiera nos enjuagamos la boca en ese día. Durante 24 horas simplemente ayunamos y afligimos nuestras almas ante el Señor. Es una fiesta que tendrá un cumplimiento futuro. Ahora, quiero llevarlos al templo de Salomón, porque fue Salomón quien lo construyó para que habitara el arca de Dios. El arca descansaba en este lugar. El domo de los espíritus está justo sobre la piedra donde está el lugar santísimo. Ahora quiero llevarlos allí para que vean esto. Esta es una vista desde arriba conforme se mira hacia la base. Ustedes verán las piedras sobre la cual está el domo de los espíritus. No está adherida a ella. Ustedes ven los pilares, las columnas allí y quiero que vean una representación de... ¿Pueden ver el domo de los espíritus? Voy a quitar el domo y ven las 8 columnas. Quito las columnas y ven las piedras de la base. Quito la base y ahí tienen una piedra cuadrada con 4 guías que la aseguran en su lugar. Eso es lo que estaba en el templo de Salomón, justo en el centro, en el lugar santísimo. Y esta es su posición en relación con las piedras de la base que se han encontrado en el monte del templo. Ahora, para entender esto, vamos a las escrituras. Esto fue antes de que empezara la construcción del templo de Salomón.
Dice que Salomón formó una alianza con Faraón, rey de Egipto. La palabra alianza en hebreo indica un acuerdo secreto que tiene que quedarse entre familia. Por eso es que se requería que hubiera un matrimonio para mantenerlo como parte de los secretos de familia. Por eso es que Salomón tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David hasta que él terminara de construir su propia casa y la casa del Señor. Cada vez que se menciona su matrimonio con la hija de Faraón, habla de él con respecto a la construcción del templo. Eso es una clave muy importante porque esta alianza que hizo con Faraón, rey de Egipto, se debió a que la única maquinaria conocida en ese tiempo era la palanca. Y los egipcios eran expertos en construir usando la palanca y la tecnología del sistema hidráulico de arena. Por eso fue que Faraón hizo un trato con Salomón y Salomón se casó con los secretos de familia de la casa de Egipto. El tabernáculo en el desierto medía 30 codos por 10 codos y el lugar santísimo medía 10 codos por 10 codos, mientras que el templo medía 60 codos por 20 codos. Salomón lo hizo mucho más grande, 4 veces más grande que el tabernáculo del desierto. ¿Por qué? Debido a lo que estaba construyendo. Estaba construyendo una máquina para esconder el arca del pacto. El rey Salomón mandó a buscar a Irán de Tiro, un experto para trabajar el bronce lleno de sabiduría y entendimiento. Irán de Tiro es la persona que los masones llaman Irán Aviv. Y en sus enseñanzas dicen que Irán Aviv fue el primer masón. Fue quien construyó el templo de Salomón y entendía sus secretos. Es por eso que cuando uno entra en un templo masónico, nota que el cielo raso es negro con estrellas pintadas, indicando que hacían el trabajo de noche y todo el trabajo era secreto. Esa noche ustedes van a ver y entender cosas que ningún masón de 33 niveles se puede imaginar. Y yo lo sé, porque estuve en uno de los templos masónicos más grandes del mundo hace unas pocas semanas. Les conté que acababa de regresar de Israel y que ahora entendíamos algunas cosas del templo y quería discutirlas con ellos porque hay algo muy interesante en todos los templos masónicos. Hablamos de eso ahora porque Irán fabricó 2 pilares de bronce, cada uno de los 18 codos de alto con 12 codos de circunferencia, e hizo 2 capiteles de bronce fundido que descansaban encima de estas columnas. Esos pilares son tan anchos que si tuviéramos 5 personas en un círculo tomados de la mano, apenas les darían vuelta. La altura era de 31 pies y encima de eso iban los capiteles de bronce que se hicieron para ella. Los capiteles eran de 5 codos de altura. 5 codos de altura, muy importante. Y las escrituras dedican como 4 capítulos para hablar de estas columnas y esos capiteles en diferentes partes de la Biblia. Aquí están estos pilares. Las columnas miden 30.93 pies de altura, el equivalente de un poste y medio de teléfono, 6 pies y medio de diámetro y 5 pulgadas o una palma de espesor. Eran huecas, hechas de bronce que fundió Irán de Tiro. Los capiteles miden 8.6 pies de altura, hechos de bronce sólido con 6 pies y medio de diámetro, cientos de toneladas que tienen que colocarse encima de una columna hueca de alto de un poste y medio de teléfono frente al templo. Esto es muy importante. Salomón colocó las columnas. A la columna derecha la llamó Jaquín, que en hebreo significa fuerza. Significa fuerza. Colocó la columna izquierda y la llamó Boaz, que significa base o calza. Salomón describe las 2 partes de una palanca, la fuerza y la calza, sobre la cual se oscila la palanca entre esas 2 columnas. En cualquier templo masónico del mundo que uno visite, me han dicho que hay 2 columnas que reposan a cada lado del estrado y tiene una V y una J que representan estas 2 columnas. Cuando estuve en Oklahoma, después de estar hablando con los masones por más de media hora, me llevaron a otro cuarto más privado y me dijeron que todo ese asunto de Irán de Tiro y la construcción del templo es más bien un ideal filosófico. Dijeron, no tenemos ni idea de lo que usted está hablando. No tenemos idea de cómo funcionan estas cosas. Porque yo empecé a describirles cómo esas máquinas son como sistemas de palancas que funcionan en el templo.
Entonces tuvieron que admitir que no sabían nada de eso y me enviaron a sus oficinas centrales y allí me permitieron revisar sus libros. Y allí fue donde encontré una representación de algunas de esas columnas. Ahora, ustedes van a entender el resto de la historia. Estas columnas están afuera, delante del templo y no sostienen nada. Aquí las vemos en relación con el resto de los artículos del mobiliario. Como vemos, el arca del pacto aún no está dentro. Y lo estoy mostrando en esta diapositiva en particular. Dicen las escrituras que en el momento en que el templo fue dedicado, trajeron el arca del pacto del Señor a ese lugar y sacaron las barras de modo que sus extremos se veían fuera del lugar santo ante el oráculo, pero no se veían por fuera. ¿Qué quiere decir que veían por fuera y no se veían por fuera? Cuando el arca se acomodaba en un lugar y se le añaden las barras de modo que apenas tocan el velo, entonces si se sacan deslizándolas hacia un extremo, literalmente empujarían el velo hacia afuera de modo que uno está en el lugar santo. Entonces, se puede ver que las barras están abultando el velo hacia afuera, de modo que pueden ver que las barras están levantando el velo, pero en realidad no se están cubiertas por el velo. Con esto lo que se lograba era que el arca del pacto se sentara de lleno frente a esa piedra con las barras completamente deslizadas hacia un extremo. ¿Por qué? Porque esta piedra completa es un aposento, un cuarto elevador que es operado por un sistema hidráulico de arena combinado con un sistema de palancas que Salomón construyó en el templo. Y ahora ustedes van a ver cómo trabaja. Cuando se hizo la dedicación del templo, la gloria del Señor llenó la casa y eso fue lo que habló Salomón. Estas dos oraciones después de 7 años de construcción. El Señor dijo que Él habitaría. Así dice la versión en español. Pero en el hebreo es una palabra un poco rara, la palabra shikán, que quiere decir un lugar establecido para habitar. Él haría shikán en gran oscuridad, que en hebreo se dice aratel, que quiere decir que estar en oculto a la vista del hombre. Yo, Salomón, te he construido a ti, Yahweh, una casa donde habitar. Y ahí la palabra habitar es sibul, que quiere decir una residencia elevada y un lugar fijo, Mikoan, un lugar fijo para que mores para siempre. Salomón nos da un acertijo que no solamente había construido una residencia levantada, sino que había construido otro lugar para que el arca descansara para siempre. Y la palabra para siempre en hebreo significa un periodo extremadamente largo, no solamente para toda la eternidad, obviamente. 500 años después, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino, él y su ejército levantaron sus tiendas contra Jerusalén y construyó un muro para sitiar la ciudad. Desde ese muro, Nabuzaradán, el capitán, lanzaba con estas gigantescas catapultas piedras enormes como proyectiles para derribar los muros de la ciudad de Jerusalén. Luego, cuando Nabuzaradán hizo una brecha en el muro y tomó la ciudad y derrotó a los soldados, Nabuzaradán y sus tropas subieron hasta el monte del templo, entraron al lugar santísimo porque buscaban el tesoro arqueológico más importante, el tesoro más maravilloso del mundo entero, el arca del pacto. Cuando entraron al templo, ¿qué fue lo que encontró Nabuzaradán en el lugar del santísimo?